Evidentemente vivimos en tiempos en los que se intenta cambiar la historia. Es decir, el fascismo en todas sus formas, el nazismo, el franquismo, han sido regímenes liberticidas por naturaleza y asesinos de derechos y, por supuesto, de personas, ¿no? Son regímenes políticos, son ideologías políticas que se construyen sobre la discriminación y sobre el odio. Y precisamente en los 100 años del Partido Comunista de España, en sus 100 años de historia, pues nos ha tocado no solamente pelear contra estas doctrinas del odio en primera línea, sino sufrir sus consecuencias, ¿no? Hemos sido en innumerables ocasiones sus víctimas, ¿no? El Partido Comunista de España en 100 años ha tenido que ser legalizado 4 veces, porque fue ilegalizado en 3 ocasiones distintas, ¿no? Y siempre ha sido ilegalizado por defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de las personas más débiles, de las personas más vulnerables frente a políticas autoritarias, frente a medidas autoritarias, frente a dictaduras, ¿no? En dos ocasiones en dictaduras se nos ilegalizó, la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura del general Franco, y luego incluso durante el Bienio Negro en la Segunda República también se nos ilegalizó, ¿no? La derecha necesita reescribir la historia porque es lógico, es normal que quieran hacerlo porque si no, no tienen ninguna capacidad de proyección política y electoral. Vox es un partido claramente heredero del franquismo, no lo oculta. Vox ha justificado en la tribuna del Congreso, su máximo líder ha justificado el golpe de Estado de Franco, la rebelión militar contra el gobierno constitucional, contra el sistema constitucional durante la Segunda República, lo ha justificado responsabilizando a la República de ese golpe de Estado dado por los militares franquistas. Vox ha dicho también en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, que este gobierno de coalición de izquierdas es peor que el gobierno de Franco, lo han dicho también expresamente, con lo cual es constantemente, son intentos de blanquear, de lavar la cara al régimen franquista, porque es el neofranquismo, Vox es la nueva falange española. El Partido Comunista de España siempre, a lo largo de su historia, se ha encontrado en la coyuntura, y lo ha hecho, de anteponer los intereses globales, incluso de la democracia, de toda la sociedad, por encima incluso en muchas ocasiones que los intereses estrictamente de las clases trabajadoras. Muchas veces nos hemos visto obligados, precisamente para parar al fascismo, a defender en primer lugar la democracia, incluso una democracia de carácter claramente, digamos, burgués, ¿no? En su sentido clásico, no una democracia popular como nos gustaría a los y las comunistas, ¿no? Pero lo hemos hecho con todo convencimiento porque pensamos que sin democracia no hay socialismo, sin democracia es imposible que las aspiraciones del Partido Comunista de España se lleven adelante, ¿no? Y por eso lo hemos hecho pues de forma muy orgullosa y muy convencida y con un alto coste además, ¿no? Un alto coste en represión, en cárcel, exilio, torturas y muchas vidas, muchos proyectos de vida destrozados, muchas familias separadas. Para nadie es un secreto que fue el Partido Comunista de España quien se tuvo que convertir en la columna vertebral de la defensa del sistema constitucional republicano ante el golpe de Estado. Tuvo que ponerse de la noche a la mañana a organizar y mantener la estructura del Estado frente al levantamiento militar fascista y la ocupación extranjera, porque creo que esto es muy importante que se conozca. O sea, los fascistas españoles no respetan nada la soberanía nacional de España. A la menor ocasión que han tenido han abierto las puertas a la ocupación y la invasión extranjera, ¿no? En aquel caso pues fue la invasión de 2 potencias extranjeras, de Alemania y de Italia, pero posteriormente en los años 50 pues fue también Franco quien abrió el paso a la entrada de las fuerzas militares de Estados Unidos en nuestro país, y desde entonces tenemos bases militares, es decir, su respeto a la soberanía nacional es nulo absolutamente, por mucho que hagan bandera de ello, ¿no? Pero bueno, como decía, también
el Partido Comunista de España tuvo que ser el eje que vertebró la resistencia militar a través del Ejército de la República a esa invasión extranjera. Y posteriormente, pues fue el Partido Comunista de España quien organizó durante muchos años la única resistencia contra la dictadura franquista, defendiendo y peleando para recuperar la democracia. Al final de la dictadura, afortunadamente, se incorporaron otras fuerzas y colectivos políticos, pero durante los años más duros y durante el mayor periodo de tiempo fue una lucha demasiado en solitario por parte del Partido Comunista de España. Y a pesar de eso, ya en los años 50 el Partido Comunista de España defendía la política de reconciliación nacional, es decir, incluso propuso la construcción de un gran acuerdo para acabar con la dictadura, en la que de alguna forma se llegara a acuerdo con las fuerzas de la derecha que habían dado el golpe de Estado, todo para recuperar la democracia. Mientras que el Partido Comunista de España hacía estas propuestas, el Consejo de Ministros, con ministros que posteriormente fueron fundadores del Partido Popular, como don Manuel Fraga Iribarne, firmaba sentencias de muerte contra militantes comunistas, como el caso de Julián Grimau, por el mero hecho de ser militantes del Partido Comunista de España. Julián Grimau fue fusilado, fue ejecutado. A pesar de eso, el partido nunca ha hecho política sobre la venganza, sobre la retaliación, sino siempre con una visión global de defensa de los intereses colectivos y de buscar lo mejor para todo nuestro pueblo. Y eso llevó a que tuviéramos luego que alcanzar un acuerdo, un pacto para conseguir la llegada de la democracia a España, que la dictadura no se mantuviera una vez muerto el dictador, que eran las aspiraciones de los que hoy nos quieren dar lecciones de democracia en nombre del Partido Popular. Es decir, que durante un buen periodo de tiempo, ya con el dictador agonizando, con el dictador muerto, pretendieron darle continuidad al régimen dictatorial. Eso solamente se pudo evitar pues gracias al proceso de construcción de un modelo constitucional muy limitado, nosotros siempre lo hemos dicho, muy limitado, pero fue otro sacrificio donde el Partido Comunista de España pues tuvo también que ceder para conseguir que acabara la dictadura y llegaran las libertades esenciales para los españoles y entráramos en una fase de construcción de un Estado que siempre hemos aspirado a que fuera un Estado social, que reconociera plenamente los derechos de todas las personas y mejorara nuestras condiciones de vida. Y ahí tuvimos también que ceder en cosas muy importantes para nosotros. Tuvimos que aceptar un régimen monárquico cuando obviamente un régimen monárquico es incompatible con la democracia y cuando además pues nuestra vocación es claramente republicana como institucionalidad que alcanza las mayores cuotas de democratización de un país, evidentemente, y de modernización. Tuvimos que renunciar también o aceptar que muchos derechos, que para nosotros son derechos, no se recogieran como tal en el texto constitucional, sino como simplemente principios rectores, que todavía no sabemos qué es eso exactamente. O sea, por ejemplo, el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, pues se reconocen como principios rectores, ¿no? Cuando para el derecho internacional y para la izquierda y para los comunistas son derechos exigibles, ¿no? Y en general, bueno, pues hemos tenido que ir aceptando cosas que quizás en muchos casos no deberíamos haber aceptado, ¿no? Al margen de que, por supuesto, nuestra acción siempre ha estado sometida constantemente a la autocrítica y a una evaluación permanente. Pero lo cierto es que las direcciones del Partido Comunista, pues en esos momentos entendieron que era lo necesario para acabar definitivamente con la dictadura. Es decir, a mí que me digan, o sea, qué fuerza política en nuestro país en estos últimos 100 años ha trabajado, no voy a decir más, pero por lo menos que nos expliquen si ha habido otras fuerzas políticas que hayan trabajado lo mismo que el Partido Comunista de España por la democracia y las libertades de todos nuestros compatriotas. Dudo mucho que haya fuerzas políticas que hayan trabajado más que el Partido Comunista de España. Por eso, desde luego, los actuales representantes de la derecha, ni de lejos. Ya digo, esta ultraderecha, Vox, es directamente franquista y no se corta. O sea, este cartel
que hemos visto estos días en la campaña electoral de Madrid. Se cambia el nombre de menores extranjeros por judíos y es exactamente un cartel idéntico a los que sacaba el partido nazi en Alemania en los años 30, antes del Holocausto, ¿no? Y el Partido Popular, que ahora pretende darnos lecciones de democracia, pues era el partido, o sea, sus fundadores, su base social, sus ideólogos son los que sostuvieron el franquismo hasta sus últimos momentos, y todavía la Alianza Popular, o sea, el antecesor legal del Partido Popular, todavía en la transición, le costó aceptar la Constitución española, esa que ahora nos arrojan como un ladrillo a la cabeza, les costó aceptarla y en muchos de los debates parlamentarios se manifestaron absolutamente en contra. Piensas en toda la historia del partido y sobre todo en todos los militantes y las militantes anónimas, los que han muerto, los que fallecieron en prisión, en la tortura, asesinados, fusilados o abandonados. Y desgraciadamente no recordamos ni sus nombres, ¿no? Esos son los que merecen siempre más consideración y recuerdo. Piensas en todos aquellos que se destrozaron la vida durante 40 años de dictadura y el futuro de sus familias, ¿no? Por supuesto mencionas a militantes pues, que son más conocidos, más reconocidos, ¿no? Yo en esas ocasiones pues, he recordado por supuesto a Julián Grimau, como no, fusilado en los años 60, incluso con un pronunciamiento en contra del Papa en ese momento, ¿no? Y que ocasionó un importantísimo movimiento de solidaridad internacional, porque aquello no tenía ninguna justificación más que un ensañamiento por parte de la dictadura. Y piensas en personas como Marcos Ana, que a pesar de ser personas a las que la dictadura les destrozó la vida, o sea, Marcos Ana fue una persona que fue encarcelada con 17, 18 años y fue el preso que pasó más años de continuo en una prisión franquista. No salió hasta que tenía 40 y tantos años, ¿no? Le destrozaron la juventud y, bueno, no solamente le destrozaron la juventud, ¿no? Lo que no se entiende la fortaleza de esas personas, los extraños que no le destrozaran físicamente, porque Marcos Ana fue sometido 2 veces a simulacros de fusilamiento. En una vez a un simulacro y en otra vez, bueno, fue sacado, fue incluido en una saca para ser fusilado y en el último momento por una confusión quedó fuera. Pero bueno, Marcos Ana fue una persona que 2 veces en su vida se había encontrado ante un pelotón de fusilamiento a minutos de que lo fusilaran y eso, en fin, provoca cierto daño físico también, irreparable esas cuestiones, ¿no? Pero a pesar de eso, este hombre nunca tuvo una palabra de rencor, de desprecio hacia estos fascistas, hacia esta gente pues liberticida, ¿no? Estos traidores a la democracia que dieron ese golpe de Estado y luego convirtieron a España en un inmenso campo de concentración, sino todo lo contrario. Siempre trabajó por la reconciliación, es decir, personas de una altura ética y moral, yo no sé, por ejemplo, la pasionaria, ¿no? Dolores Ibárruri, que ha sido estigmatizada y criminalizada. Cuando murió Dolores Ibárruri, Madrid asistió a una de las mayores manifestaciones populares de carácter espontáneo, además, que ha habido en la historia de Madrid. Pero es que además, contrariamente a esa leyenda negra de comunistas quemaconventos, es que en ese momento incluso hubo pronunciamientos de órdenes religiosas, y yo cito expresamente las monjas de un convento de clausura de Madrid, creo que es en la calle Hortaleza, que expresamente entonces declararon que ellas estaban eternamente agradecidas a Dolores Ibárruri, porque en los momentos más difíciles, tras el golpe de Estado de Franco y el control por las fuerzas de las milicias populares del Madrid de la República, pues se produjeron momentos de descontrol y concretamente Dolores Ibárruri en persona acudió a proteger ese convento de monjas de clausura que no tuvieron ningún problema durante todo el tiempo en el que el régimen constitucional de la República estuvo instaurado en Madrid, con una activa actuación por parte de Dolores Ibárruri, ¿no? Frente pues, a todo tipo de mentiras y atrocidades que se han dicho sobre ellas, ¿no? Personas, no sé, pues
como Rafael Alberti, ¿no? Pablo Picasso, uno de los mejores pintores mundiales, ¿no? De la historia del arte universal. O sea, todos personas de una altísima altura ética, moral y de un gran compromiso histórico que han sido militantes del Partido Comunista de España, ¿no? En todos ellos piensas, ¿no? Pero yo siempre pienso más en esas personas anónimas, ¿no? Porque son las que al final han tenido menos recuerdo y menos reconocimiento, y son centenares de miles de personas que, por estar vinculadas al Partido Comunista de España, a lo largo de su historia, pues han sufrido tremendas consecuencias, ¿no? Bueno, sin duda alguna, del amor a su pueblo, ¿no? Y del amor a todas las personas que hay en nuestro país, ¿no? Y de la fortaleza que te da el estar convencido de que la humanidad constantemente evoluciona y mejora. A fin de cuentas, quiero decir, muchos procesos de cambio, transformaciones, muchos procesos revolucionarios a lo largo del mundo, pues han fracasado, pero otros muchos han triunfado. O sea, no tiene nada que ver el mundo que vivimos hoy, a pesar de sus dificultades, con la época de la esclavitud, cuando Espartaco se levantó contra la esclavitud. O no tiene nada que ver las democracias que conocemos hoy, con sus serias limitaciones, no tienen nada que ver con la época absolutista de cuando se inició la Ilustración, o incluso de la época feudal de la Edad Media. O sea, es obvio que las sociedades van evolucionando, y en ese convencimiento profundamente marxista, además propio de la ideología marxista, del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, pues da también una tremenda confianza, porque al final los y las comunistas son conscientes, son personas sin ego, sin protagonismo, que son conscientes de que forman parte de un inmenso proceso universal de cambios, donde cada persona es pues apenas una leve mota de polvo o un granito de arena, pero que al final es una maquinaria imparable. Y lo que es un gran error, que es muy propio de las ideologías burguesas, conservadoras, es hacer sentir a la persona el centro de la historia. Son los pueblos los que son los centros de la historia, ¿no? O sea, no es posible que una persona en los periodos de vida biológica son insignificantes en la historia de la humanidad. Es absolutamente absurdo que cualquier persona pretenda convertirse en el centro de la humanidad o en el centro de los cambios. Hay que tener esa idea de que todas y todos formamos parte de un inmenso proyecto de cambio, de mejora de las condiciones de vida, que aspiramos a una sociedad socialista donde todo el mundo tenga unas condiciones dignas de vida, y donde además las personas puedan trabajar el mínimo imprescindible para desarrollarse y puedan disfrutar, y para eso, o sea, eso lo alcanzaremos, porque quiero decir que la humanidad está aplicada a mejorar sus condiciones de vida a pesar de las involuciones reaccionarias, pero desde que es una sociedad y está organizada socialmente, está aplicada a conseguir ese objetivo. De ahí sacan la fortaleza los y las comunistas, ¿no? De saber que son parte de una maquinaria imparable, que tardará más o menos en alcanzar sus objetivos, pero es una maquinaria imparable. Bueno, yo como todas, o como muchísimas otras personas, ¿no? Porque pretendes, o sea, identificas una realidad que es tremendamente injusta, donde ves desigualdades sociales que son insultantes, máxime en un país como España, que está situado entre las 10 o 14 en ese vector de primeras economías del mundo, que tiene suficientes recursos para que todo el mundo viva con dignidad, y ves desigualdades tremendas, ves pobreza, ves situaciones de privación de derechos que son inaceptables, y que, como no los deseo para mí, ni para mi familia, ni para mis amigos, pues no puedo aceptarlos para nadie. Una vez que llegas a esa conclusión y aceptas ese compromiso, pues lo que tienes es que analizar cuál es el mejor lugar, el lugar más óptimo para llevar adelante ese proceso de luchas, de trabajo para mejorar las condiciones de la sociedad. Yo, desde luego, en mi análisis, la conclusión que llegué es que el Partido Comunista era el lugar donde se agrupaban las personas con más capacidad de entrega, con más capacidad de trabajo y con más visión colectiva de la necesidad de operar esos cambios, ¿no? Y por eso, pues, es una elección de la que nunca me he arrepentido, y además
el Partido Comunista es más que el Partido Comunista de España, es el movimiento comunista internacional. O sea, los comunistas en cualquier lugar del mundo, a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, pues he ido a muchos sitios por trabajo, o a lo mejor no por trabajo, y la verdad es que en cualquier país donde vas hay un Partido Comunista. O sea, el marxismo ha sido la ideología que más ha influido en la historia de este planeta. No ha habido ninguna otra ideología que se haya convertido en partido político en tantos países como los de orientación marxista y en especial los comunistas. O sea, prácticamente en todos los países del mundo hay partidos comunistas y la verdad es que en cualquier lugar del mundo los comunistas sabemos, cuando llegamos a ese lugar, que tenemos un partido y que tenemos un colectivo en el que nos identificamos y del que formamos parte, porque somos internacionalistas y porque esa es la tradición del movimiento comunista internacional, tener vocación de ser una sola fuerza política en todo el mundo, al margen de las formas de organización en cada territorio, en cada país. Bueno, mi entrada militar fue un poco complicada porque fueron momentos fue la transición española y fueron momentos de muchas escisiones y muchas rupturas internas en el Partido Comunista, ¿no? Yo entré a militar muy joven en organizaciones juveniles comunistas de fuerzas políticas que acababan de romper con el Partido Comunista de España. En primer lugar, digamos, eso dio lugar a un proceso de convergencia, de unidad de los comunistas. Esto fue a principios de los años, final de los 70, principios de los 80, que fue la constitución del Partido Comunista de los Pueblos de España, que agrupó a muchas rupturas que había habido del Partido Comunista de España, y posteriormente seguimos trabajando para volver a encontrarnos en el Partido Comunista de España y años después pues se hizo otro proceso de unidad. Es decir, yo soy militante comunista desde los 16 o 17 años y antes pues ya había estado vinculado al movimiento estudiantil y antes de estar vinculado al movimiento estudiantil, pues digamos, mi primera experiencia de organización social fue a través de comunidades cristianas de base. Pero vamos, desde no sé, el año 86 aproximadamente, 87, ya habíamos hecho ese proceso de unidad y ya estábamos todos los comunistas, la inmensa mayoría de los y las comunistas, otra vez en el Partido Comunista de España, habiendo superado todas esas rupturas, ¿no? ¿Tú eres cristiano? No. Fui cristiano. Yo respeto profundamente, yo soy muy materialista y soy ateo. Además lo mío es ateísmo científico, no soy agnóstico, soy ateo. Convencido, materialismo dialéctico. Fui cristiano, tengo una tradición cristiana, una educación cristiana, como todos los niños de mi edad en el franquismo, porque si no, no estudiabas. Estudiabas sí o sí en colegios donde había clases de religión, eso era obligatorio, y daba igual que los colegios fueran de curas, que era la mayoría, o monjas, o que fueran laicos, o sea, religión había. Entonces yo tengo esa tradición. Yo afortunadamente la suerte que tuve es que, claro, pues en esa época en el colegio, claro, en la iglesia también había un movimiento muy poderoso pro democracia y antifranquista. Y surgían esas iniciativas de comunidades cristianas de base. O sea, fue una época en la que innumerables sacerdotes pasaron a formar parte del Partido Comunista de España. Y yo tuve la suerte de que muchos de mis profesores, estando en la enseñanza general básica, fueron jóvenes sacerdotes que nos educaron en la solidaridad, en los valores sociales, y que además muchos de ellos formaban, yo no sé si formaban en ese momento, pero desde luego lo supe, que formaban parte del Partido Comunista de España. Y entonces, bueno, por eso es ese proceso social, digamos, ¿no? De primero participar en comunidades cristianas de base, pero yo rápidamente me vinculé a la Juventud Comunista, porque me parecía que era aquello como mucho más científico y mucho más lógico, ¿no? Sí, con todo el respeto, o sea, yo tengo un profundo respeto a los movimientos cristianos y creo que es una ideología
que puede ser perfectamente aliada de los procesos de cambio y de transformación social, y de hecho lo ha sido en muchísimos lugares del mundo. Es decir, los procesos de cambio y mejora social revolucionarios en América Latina no se pueden entender sin lo que ha representado la teología de la liberación, que ha sido un componente esencial en todo tipo de luchas populares, ¿no? Y en ese sentido creo que los marxistas y la Iglesia y los cristianos pueden perfectamente y deben establecer alianzas, los verdaderos cristianos, es decir, los que siguen la filosofía del cristianismo originario, del cristianismo comunitario, ¿no? Es el que se preocupa del colectivo, el que se preocupa del bienestar y los derechos de la Iglesia. O sea, la Iglesia, a mí lo que me enseñaron cuando estudiaba el catecismo es que la Iglesia no es una estructura jerárquica en el Vaticano o una construcción. La Iglesia es la unión de todos los cristianos, eso es la Iglesia, ¿no? Entonces, los que se preocupan por esa Iglesia en su componente más popular y en la garantía de derechos, y sobre todo los que no aceptan ese cristianismo del padecimiento y del aguante, que lo que consiste es en decir, bueno, sufrir, aguantar las injusticias en la tierra porque es lo que ha querido Dios, y ya en la otra vida disfrutaréis de la compañía de Dios. No, hay muchos cristianos que se rebelan contra eso, porque bueno, incluso pues en la misma Biblia, ¿no?, se dice que aquello que dijo Jesucristo, ¿no?, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico vaya al reino de los cielos. Es una afirmación muy clara y muy contundente que identifica claramente cuál es la visión del cristianismo original sobre la lucha de clases. La verdad es que no, no me lo imaginé nunca. No era algo que preocupara, y aparte es algo que incluso, hombre, en fin, pues sobre todo cuando eres joven no tienes ninguna gana de ser secretario general de ningún partido. O sea, tus aspiraciones son otras, pasar más desapercibido, evitarte problemas. O sea, es muy problemático. Representar es muy problemático, es un honor, pero te quiero decir que estás expuesto a ser secretario general del Partido Comunista de España en cualquier momento. Y en este momento estás expuesto a señalamientos, a amenazas, a riesgos, tal. Y evidentemente, pues cualquier persona joven a lo que le gusta es salir, divertirse y no estar expuesto a amenazas y señalamientos. Entonces, como militante comunista, pues obviamente sabes que siempre corres riesgos. Pero vamos, nunca ha estado entre mis planes ni mis objetivos ser secretario general del Partido Comunista de España. Los camaradas y las camaradas decidieron que lo fuera, pues para mí es un honor, evidentemente, y por supuesto que lo desempeño con toda gratitud y además con mucho agradecimiento a esa decisión. Pero no creo que en la mentalidad de ningún comunista, cuando entra a militar, su objetivo sea ser secretario general del partido, porque no es esa nuestra visión. O sea, nuestra visión es formar parte de un trabajo colectivo, ¿no?, y no estar en las cúspides o en la cúpula jerárquica de nada, ¿no? Sí, o sea, eso ha sido materia de confrontación y de discusión interna pues muy ácida y muy álgida durante muchos años en el seno de los comunistas y las comunistas españolas. Yo mismo, mi trayectoria militante es de hipercrítica a esas renuncias que tuvo que hacer en su momento el Partido Comunista de España, y por eso, bueno, pues estaba militando en otras formaciones políticas en un inicio. Luego, bueno, la verdad es que nosotros hemos construido una síntesis. Yo creo que a fecha de hoy, quiero decir, la historia se escribe con el tiempo, ¿no? Es muy difícil, cuando estás viviendo los acontecimientos históricos, tener la perspectiva histórica, ¿no? Hoy día, yo creo que el Partido Comunista de España, en el 20 Congreso y en el 19 Congreso sobre todo, pues llegaron a conclusiones muy importantes, ¿no? Primera, lo que ocurrió hay que analizarlo. Y hay que analizar si fue acertado lo que se hizo en cada momento. Señalamos en el 19 y en el 20 Congreso cuestiones que nos parecían errores, pero también lo señalamos desde una perspectiva ya histórica, es decir, sin una carga de descalificación personal a nadie, y un poco diciendo, bueno,
no somos quienes para analizar si eso se pudo hacer mejor o si las decisiones fueron las más adecuadas. Lo que no somos quienes es para hacer una valoración del interés más personal o menos personal que pudieron tener los dirigentes que en ese momento tenían esa responsabilidad de hacerlo, ¿no? Es decir, eso es la historia y reivindicamos esa historia con sus aciertos y con sus errores. La reivindicamos porque es la historia del Partido Comunista de España, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues ya veremos luego las de posteriores direcciones, lo que en el futuro pues la historia analizará de lo que hemos hecho, y eso pues es parte de nuestro bagaje y es parte de nuestra tradición, con lo cual crítica y análisis de los errores para no volver a repetirlos, sí; autodestrucción, no. Desde luego, y respeto siempre a los y las camaradas que han tenido que tomar decisiones a lo mejor equivocadas, a lo mejor no las más acertadas, pero soportando unas presiones que, en fin, que también quisiera yo ver a muchos que se les va la fuerza por la boca, teniendo que aguantar las presiones que el Partido Comunista de España tuvo que aguantar cuando los asesinatos de los camaradas abogados de Atocha, por ejemplo, o cuando el aparato paraestatal puso en marcha las guerrillas de ultraderecha, conocidas como los guerrillos de Cristo Rey, ¿no? Que eran todo estrategias para evitar la legalización del Partido Comunista de España y perpetuar la dictadura. Quiero decir que luego creo que mucha gente, desgraciadamente, o muchas veces hemos analizado, y yo me incluyo, de una forma muchas cosas muy precipitadas, ¿no? Y sin valorar las grandes presiones que muchas veces hay que soportar. Y ya digo, nosotros en el 19 y en el 20 Congreso hemos analizado muy críticamente muchas decisiones que se tomaron. Pero ahora también creo que eso se sabe ahora, años después de haber visto la evolución. En aquel momento nadie era adivino para saberlo y se hizo con la mejor intención. Yo creo que uno de los mayores errores del Partido Comunista de España fue renunciar a mantener una organización popular activa constantemente y a mantener una presencia en los medios de comunicación. O sea, yo creo que uno de los grandes errores del Partido Comunista de España fue cerrar la Pirenaica. La Pirenaica era una emisora de radio de ámbito estatal que llegaba a toda España, y no se entiende, y eso es algo que no se ha aclarado, porque, por ejemplo, el Partido Comunista Italiano mantuvo un canal de televisión. Es decir, eso de que los medios de comunicación solo los puedan manejar grupos económicos privados en defensa de intereses privados, pues no tiene mucha justificación, ¿no? La Pirenaica, Radio España Independiente, que era el nombre exacto, podía haberse convertido en uno de los embriones de los nuevos medios de comunicación de la democracia, y eso habría dado una importante proyección a las propuestas políticas no solo del Partido Comunista de España, sino de toda la izquierda. Y habría permitido mantener pues una batalla cultural y una batalla política durante mucho tiempo. Nunca se dio una explicación de por qué se desactivó la Pirenaica, por qué dejó de funcionar Radio España Independiente y por qué el partido renunció a construir una estructura o a mantener una estructura de medios de comunicación que fuera más allá del órgano de expresión del partido, del mundo obrero, que siempre se ha mantenido. Yo creo que eso fue uno de los grandes errores que cometimos, ¿no? Creo que fue, desde luego, no propio de la tradición comunista aceptar la monarquía de forma ilimitada, pero vamos, creo que no hace falta ser muy inteligente para ser consciente que eso fue una condición sine qua non en ese momento para legalizar el Partido Comunista de España. Eso era evidente, ¿no? Y es verdad que eso, bueno, pues francamente no casa con nuestra tradición, ¿no? Ni con ninguna tradición democrática, ¿no? Y creo que luego se cometieron errores graves en el modelo constitucional. Yo creo que ahí habría que haber sido un poquito más exigente a la hora de garantizar la exigibilidad de determinados derechos fundamentales que no pueden ser contemplados únicamente como principios orientadores, sino porque además el derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o sobre todo el de Económicos y Sociales de 1966, no hace esa diferencia. No hace una diferencia entre derechos fundamentales con una protección ultra y otros con ninguna protección, que es un poco el modelo constitucional, la diferencia entre derechos fundamentales y principios orientadores, ¿no? Yo creo que eso
a largo plazo, a medio plazo, ha sido uno de los graves errores cometidos. Probablemente en ese momento pues no se contempló el alcance de la gravedad y de hecho, fíjate que los procesos de cambio y las revoluciones ciudadanas que ha habido desde el final del siglo XX y el siglo XXI en América Latina han abordado esa cuestión de una forma muy determinante en los modelos constitucionales. El dar el mismo nivel de reconocimiento y exigibilidad a todos los derechos fundamentales, los económicos y sociales, igual que los civiles y políticos. Bueno, yo la verdad la cultura comunista, por lo menos la que ya yo he recibido, ¿no? Y la formación que he recibido, siempre ha sido la de que el papel de los comunistas, pues los y las comunistas somos pues personas que por lo que sea tenemos un nivel de conciencia de clase pues más desarrollado que el resto de las personas del país, tenemos una ideología más estructurada y por lo tanto tenemos más clara lo que son las estrategias y los objetivos políticos para conseguir la plenitud de derechos para las clases trabajadoras y que es la construcción del socialismo, ¿no? Pero también somos conscientes de que no todo el mundo es un proceso dialéctico, tiene el mismo nivel de conciencia de clase, pero que muchísima gente que no tiene un nivel de conciencia de clase desarrollado objetivamente tiene las mismas necesidades y los mismos intereses que tenemos nosotros, que es acceder a los derechos y tener una vida digna y acabar con las desigualdades, ¿no? Por eso la historia del movimiento comunista internacional es la historia de conformar alianzas políticas para ampliar la base social de ese movimiento revolucionario transformador y para ampliar la base también material organizativa, ¿no? El Partido Comunista de España, bueno, pues primero, o sea, en la República construyó las alianzas obreras, posteriormente el Frente Popular, con el cual, pues, por primera vez la izquierda ganó unas elecciones y accedió al gobierno en España, la primera vez en la historia de nuestro país. Posteriormente, durante la dictadura, pues estuvo trabajando para construir la Junta Democrática, el proceso de unidad en torno a la Plata Junta, todo eso. Y después, pues la política de reconciliación nacional y después Izquierda Unida. O sea, Izquierda Unida fue la primera experiencia en la que yo, como militante de la Juventud Comunista, pues pude participar de construcción de un movimiento político y social, de un frente de izquierdas amplio, donde los comunistas pues nos volcábamos a estructurar ese espacio, pero siendo capaces de acordar programas que reflejaran los anhelos de cambio de muchas más personas que no tenían por qué tener la misma ideología que nosotros y que nosotras, ¿no? Entonces, la construcción de Izquierda Unida fue una satisfacción. La puesta en marcha, la irrupción de Izquierda Unida fue una satisfacción que invirtió, además, pues, un proceso de pérdida de influencia política del Partido Comunista de España, debido a todos esos conflictos y discusiones internas que había habido en los años de la transición y debido pues, a eso que hablábamos antes, ¿no? De que mucha militancia pues, había sentido defraudada porque hubo que ceder, o la dirección entendió que había que ceder en muchas cuestiones que no eran acorde con nuestro programa, ¿no? Esas cesiones, ¿no? Evidentemente, ¿no? Izquierda Unida recuperó esa capacidad de influencia de la izquierda, esa organización y esa vinculación a los movimientos reivindicativos, al conflicto social. Izquierda Unida como movimiento político y social, ¿no? Con el paso de los tiempos, de los años, ¿qué ocurre? Bueno, pues que la sociedad expresa otras pluralidades, otras necesidades, otras reivindicaciones, y esas nuevas necesidades, reivindicaciones, colectivos que van surgiendo, pues no se identifican con Izquierda Unida plenamente, con lo cual hace necesario pues crear nuevos procesos, poner en marcha nuevos procesos que permitan ir permanentemente ampliando la base social del proyecto de cambio, hasta conseguir, claro, solamente ampliando la base social consigues realmente hegemonizar, llegar a una posición de poder, ¿no? No solamente de gobierno, sino de poder real en la sociedad, porque estar en el gobierno no es lo mismo que estar en el poder, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el proceso en el que estamos ahora, ¿no? Que Izquierda Unida pues converge con otras fuerzas políticas que han ido naciendo posteriormente en construir un espacio más amplio, que en este caso es Unidas Podemos. Y para el Partido Comunista de España esto es lo normal a lo largo de su historia, ¿no?
y no solamente para el Partido Comunista de España, para el Movimiento Comunista Internacional. Yo quiero recordar que fue el Movimiento Comunista Internacional, a través de las políticas de Frente Popular, de la Internacional Comunista, quien consiguió poner en marcha amplios frentes de fuerzas democráticas para parar lo que ha sido la mayor amenaza para la humanidad, el nazifascismo. O sea, el único, ante la ignorancia interesada de los nuevos fascistas, no me cansaré de repetirlo. O sea, no ha habido regímenes políticos, movimientos políticos, fuerzas políticas que, por supuesto, han podido cometer excesos, violaciones de los derechos humanos y lo que se quiera decir. Pero solamente ha habido un movimiento político que ha teorizado, puesto en marcha y ejecutado el exterminio industrial de colectivos humanos. Y eso ha sido el nazifascismo. No ha habido otro. No ha habido otro. Ningún otro sistema político, régimen político, lo ha escrito y ha puesto los medios industriales para ejecutar colectivos enteros con la finalidad de que desaparecieran. Y no estoy hablando simplemente de los judíos por los nazis, estoy hablando de los gitanos, estoy hablando de los homosexuales, estoy hablando de los sindicalistas, estoy hablando de los discapacitados o estoy hablando de los soviéticos, que fue otro colectivo a exterminar. Es decir, fueron más de 20 millones de ciudadanos y ciudadanas soviéticos los que fueron exterminados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, creando incluso grupos, los Eisengrupp, incluso grupos especiales de las SS, que su finalidad era el exterminio de ciudadanos soviéticos, hombres, mujeres, niños, ancianos, combatientes o no combatientes, soviéticos, exactamente, ¿no? Y eso es muy grave, eso es muy grave. No ha habido otro régimen que haya hecho esto de forma industrial. Ninguno, al margen de que, por supuesto, ha habido excesos, pues fíjate, desde la Iglesia Católica con la Inquisición y las Cruzadas, pues excesos ha habido a lo largo de la historia, desgraciadamente. Pero nadie ha hecho una planificación de exterminio de forma industrial como razón de ser, además de esa ideología, como hicieron los nazis, ¿no? Y eso, quien lo detuvo fue la política de frentes populares, de bloque democrático, levantada por la Internacional Comunista. Y eso es algo que todo el mundo tiene claro. Es decir, hoy ya Hollywood ha ido cambiando los parámetros, pero hasta los años 70 la población europea, y están los estudios hechos, tenía claro que fue la Unión Soviética quien acabó con el nazismo, no los Estados Unidos, que contribuyeron y ayudaron. Un poco tarde, pero contribuyeron y ayudaron. Pero, quiero decir, esa imagen que ahora hay en Europa de que fue Estados Unidos quien acabó con el nazismo, pues no se corresponde con la realidad, vamos. Los comunistas formamos parte del Movimiento Comunista Internacional y para nosotros el partido es el que hay en cada momento, en cada lugar. Es decir, los republicanos españoles en general, pero también en especial y las militantes comunistas pues fueron pieza fundamental en la vertebración de la resistencia francesa contra la ocupación nazi o en la vertebración incluso del ejército soviético para paralizar la entrada de los nazis en territorio soviético, es decir, en las batallas de Leningrado, de Stalingrado, en Smolensk, o sea, en todas partes, en esos frentes hubo en primera línea comunistas españoles formados, que venían además con esa experiencia militar, porque habían tenido que padecer y soportar la guerra española previamente, ¿no? Y bueno, pues, o sea, qué decir, pues más emblemático que la 9. O sea, la primera división blindada que entró en el París, todavía ocupado por los nazis. O sea, la primera unidad blindada era exclusivamente de españoles republicanos, pues está todo dicho, ¿no? O sea, que los españoles siempre han desempeñado esa tarea de combatir al fascismo en primera línea, ¿no? No sé, por ejemplo, el otro día, estos días ha sido el aniversario del nacimiento de Enrique Lister, ¿no? Enrique Lister fue general de 5 ejércitos, que se dice pronto. 5 ejércitos en los que tuvo que luchar contra el fascismo a lo largo de su vida y además con altos y positivos resultados desde el punto de vista militar, ¿no?
Pero, quiero decir, para Enrique Lister, pues no lo sé, pero probablemente nunca diferenció en qué ejército estaba. Él estaba en la causa de la humanidad, de los pueblos, frente al fascismo, ¿no? Y daba igual pues que se hablara en un idioma o que se hablara en otro, en el ejército que él dirigía en cada momento como general, ¿no? Ese es el ejemplo de la resistencia antifascista de los comunistas españoles en cualquier lugar del mundo, ¿no? Incluso en la Revolución Cubana. En la Revolución Cubana también tuvieron un papel importante cuadros militares, o sea, cuadros comunistas españoles formados militarmente durante la Guerra Española y durante la Segunda Guerra Mundial. El partido ha tenido otras veces ministros, concretamente el camarada Uribe y el camarada Hernández durante la República, en el periodo en el que estalló ya una vez iniciada la guerra, pues tuvieron que asumir tareas de gobierno. Ahora tenemos otros dos ministros y ministras que son militantes del Partido Comunista de España, Alberto Garzón y Yolanda Díaz, y pues aquí un servidor que no soy ministro, pero técnicamente formo parte del Gobierno de España por ser secretario de Estado. Es la primera vez que un secretario general del Partido Comunista de España forma parte de una estructura de gobierno de España. ¿Esto qué demuestra? Bueno, varias cosas. Una, que por mucho que digan, el Partido Comunista de España pues sigue siendo una fuerza importante en la vida política de nuestro país, en este caso empeñada en construir la izquierda, en estructurar la izquierda, en fortalecer la izquierda y en garantizar una presencia organizada en los conflictos sociales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que otra vez toca anteponer la defensa de la democracia a cualquier otra consideración, en un momento en el que claramente la democracia, insisto, no la democracia popular que a nosotros nos gustaría, una democracia pues con una hegemonía claramente de las fuerzas de la burguesía, más conservadora, podemos decir, pero un espacio de libertades mucho mayor, obviamente, y mejorable, pero que se ha construido gracias al sacrificio popular, y mucho mayor, incomparable, claro, con lo que sería un gobierno conservador con una influencia ultraderechista en estos momentos. Soportamos una situación de grave amenaza a las libertades públicas y a los derechos. Yo creo que todo el mundo es consciente de eso cada día más, ¿no? Son como hay fuerzas políticas que ya actúan como auténticos somatenes fascistas, como grupos paramilitares, yendo a provocar, yendo a buscar el enfrentamiento civil a barrios donde ellos no tienen ninguna influencia ni ninguna implantación. O sea, tan provocador como si el Partido Comunista de España decidiéramos organizar un mitin en la calle Núñez de Balboa, esquina Goya, ¿no? O sea, sería una... Pues sí, pues claro que tienes el derecho, pero es evidentemente una vulgar provocación, evidentemente, ¿no? Y ante eso, bueno, pues el Partido Comunista de España, pues nuevamente tiene que garantizar la democracia para todos los españoles, no solamente para los comunistas o las personas de izquierda, sino para todos y todas. Y además demuestra una tercera cuestión. Hoy día el Gobierno de España, y por eso estamos en el Gobierno de España, también es una barrera, una línea de combate al fascismo. Es otro frente más. No es que sea el más importante, pero es otro frente más. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna aritmética posible en este país en este momento frente al actual gobierno de coalición de izquierdas soportado o con el apoyo de la izquierda nacionalista, de la izquierda incluso soberanista. No hay otra alternativa que no sea un gobierno de la derecha y la ultraderecha. Y evidentemente, pues por lo menos el Partido Comunista de España tiene claro, que es que no hay comparación posible. Mejor gobernar con el Partido Socialista y con los partidos de izquierda soberanista y buscar programas que posibiliten, pues por ejemplo, mantener el escudo social, que dejar el paso libre a un gobierno de la derecha y la ultraderecha, cuando además la derecha española, que representa el Partido Popular, está en una competencia desaforada con la ultraderecha, a ver quién es más ultra, ¿no? Bueno, yo no lo había visto en esa perspectiva, la verdad, pero
Bueno, yo me alegro que para personas con una larga trayectoria militante, pues ver al partido en el gobierno de España sea reconfortante y sea un objetivo cumplido, ¿no? Y me alegro además de que militantes que de tantos años de sacrificios pues tengan esa inmensa satisfacción. O sea, eso no, la verdad es que no lo había dimensionado desde ese punto de vista, pero pues me provoca una gran satisfacción y además creo que es otro motivo importante por el cual, bueno, porque hay que poner en valor, ¿no?, que estamos en el gobierno, ¿no? Pero vamos, en todo caso es obvio que el partido no decidió la entrada en el gobierno para satisfacer a nadie, sino para, en este caso concreto, fue por dos motivos. O sea, fue por constituir un bloque que impidiera un gobierno de la derecha y la ultraderecha, y segundo, por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y fijaros que cuando se acordó no teníamos ni idea de la pandemia. Eso ha sido algo increíble, ¿no? Porque, es decir, que también, así visto, hay que tener mala suerte. O sea, entramos en el gobierno después de 80 años sin estar en el gobierno. Y bueno, la primera vez que entramos fue por un golpe de Estado y una guerra. Y la segunda vez nos encontramos con una pandemia mundial que hacía más de un siglo que no se veía una cosa así. Con la gravedad que tiene eso, las consecuencias, no, primero la crisis sanitaria, obvio, pero luego la crisis económica, laboral, social, que eso ha provocado. Visto ahora, pues menos mal que entramos en el gobierno. O sea, comparado con la crisis del 2010, 2011 y sucesivos, hoy no es noticia en España. Desgraciadamente no hemos conseguido, por ejemplo, parar todos los desahucios, pero hoy no es noticia que cada día no sé cuántas familias sean desahuciadas. O sea, hemos conseguido paralizar la mayoría de los desahucios. Hoy, afortunadamente, pues hay 1 millón de puestos de trabajo que los estamos sosteniendo, 1 millón, que de pronto, pues gracias al programa del Ministerio de Trabajo de los ERTES. Hoy hay un bono que atiende las emergencias energéticas, la pobreza energética, e impide que a las personas sin recursos se les corte la luz, en términos generales, ¿no? Hoy hay un ingreso mínimo vital que vamos perfeccionando poco a poco para conseguir que no haya nadie sin recursos. Y todo eso, pues eso simplemente es un resumen, o sea, es el escudo social que hemos levantado. Estando en el gobierno, creo que además hay una percepción de la sociedad que ha sido claramente la presencia de Unidas Podemos en el gobierno quien ha levantado ese escudo social, muchas veces con unas peleas y unas discusiones realmente agotadoras con nuestro socio de gobierno, cuando no debería ser así, porque además es parte de, muchas de estas medidas son parte del acuerdo programático de gobierno, y otras que no lo son, pues obviamente que se corresponden a la situación de emergencia en la que estamos, ¿no? Pero quiero decir que simplemente garantizar una línea que impida la llegada del fascismo al gobierno de España y mantener un escudo social, que estamos intentando mejorar cada momento, ya vale la pena. O sea, ya simplemente por eso soportamos sin ningún tipo de problemas todas las críticas del izquierdismo, de los radicales que nos acusan de estar vendidos o de todo lo que nos quieran acusar. Pero estamos resolviendo los problemas de nuestro pueblo y anteponiendo lo más importante: parar la llegada del fascismo al gobierno de España. Julio Anguita fue el secretario general del Partido Comunista de España, que sacó a nuestro partido de una sensación de desánimo colectivo, lo primero, ¿no? Que nos fue capaz de imbuir a toda la militancia y a toda la sociedad española la importancia de ser comunistas y la importancia histórica que había tenido nuestro partido. O sea, Julio nos volvió a llenar de satisfacción y de orgullo por el hecho de pertenecer al Partido Comunista de España, ¿no? Fue un líder indiscutible de toda la sociedad española. O sea, ha sido el líder de la izquierda transformadora, el líder comunista más valorado por la opinión pública española, al menos desde que hay encuestas. No es casualidad que por eso se organizara toda una campaña de ataque y sistemático hacia su persona, liderada clarísimamente por el Grupo Prisa, y que le provocó un infarto al corazón. Eso fue así de claro, ¿no? Creo que sobre eso hay absoluta unanimidad hoy día, ¿no?
Aparte de eso, Julio Anguita también fue un comunista coherente con esta visión de construcción de frentes democráticos y de alianzas de la izquierda, ¿no? Con el grandísimo impulso que dio a Izquierda Unida y además, sobre todo, nos enseñó o puso el énfasis en algo, ¿no? Que la unidad popular es fácil construirla si se hace sobre propuestas, lo que él decía, programa. O sea, eso demuestra coherencia personal y política, pero también una voluntad de construir un proyecto colectivo, ¿no? En torno, o sea, buscar, anteponer lo que nos une a lo que nos divide. Quiero decir, entre la izquierda, nuestro problema es que muchas veces hay muchos compañeros y compañeras que desgraciadamente hacen más énfasis en lo que nos divide. Pues claro que nos dividen cosas, nos diferencian, porque cualquier ser humano es diferente a los demás, pero lo importante es construir una máquina que permita garantizar los derechos de la clase trabajadora, y esa máquina solamente será fuerte si se une en torno a coincidencias. Las coincidencias son el programa, o sea, las propuestas en las que podemos estar el mayor número posible de personas de acuerdo. Y tenemos que, yo creo que es algo que nos enseñó Anguita, ¿no? Tenemos que esforzarnos siempre en buscar los elementos que nos unen frente a resaltar lo que nos separa. Los que se empeñan en resaltar lo que nos separa, al final están trabajando para la derecha y las fuerzas conservadoras, porque están debilitando la fuerza de la clase trabajadora. La clase trabajadora no tiene medios de comunicación, no tiene el poder de grandes grupos económicos, no tiene el control de las instituciones del Estado. El único arma poderosa, su fuerza, es la unidad. No tiene otra, con lo cual es fundamental construir esa unidad en torno a propuestas programáticas. Y yo sí que quiero en esto lanzar un mensaje contundente. O sea, cualquier trabajo que hace énfasis en ensalzar las diferencias en el seno de la izquierda en vez de buscar lo que nos une, está objetivamente dificultando el acceso de la clase trabajadora a sus derechos y está facilitando el acceso o la hegemonía de las fuerzas conservadoras. No, hombre, no, yo como voy a haber planteado, no, yo nunca me he planteado dejar el carné. O sea, hay periodos a lo largo de... O sea, quiero decir, los que somos comunistas, pues somos comunistas y estamos organizados, porque además es muy difícil separarlo, ¿no? Sentirse comunista y no estar organizado políticamente. O sea, parte de ser comunista es estar organizado políticamente con otros camaradas, ¿no? Hay veces a lo largo de tu vida cualquier persona, y eso es normal, ¿no? En función de sus obligaciones profesionales, laborales, familiares, de cuidados, bueno, pues puede dedicar más o menos tiempo a la militancia. Eso es otra cosa. Eso también, las condiciones sociales, ¿no? Y las condiciones laborales en una sociedad donde hay una pérdida de derechos laborales, mucha precariedad, pues muchas veces limitan mucho la actividad política, ¿no? La militancia. Pero eso es una cosa, y otra cosa es dejar de formar parte del Partido Comunista de España, ¿no? Entonces yo, claro, pues como todo el mundo a lo largo de mi vida, pues ha habido veces que he tenido una militancia más activa y otras veces pues no he podido tener una militancia tan activa, pero francamente yo no me imagino, o sea, no tener el carnet del Partido Comunista de España, no, pues lo tengo desde los 16 o 17 años y es que no me imagino, no sé, sería extraño. Pues hombre, yo creo que cuando la acusación popular de Izquierda Unida consiguió la detención de Augusto Pinochet en Londres. O sea, eso fue un trabajo hecho por la Secretaría de Derechos Humanos de Izquierda Unida, impulsada por militantes comunistas, ¿no? No todos, pero en su inmensa mayoría. Eso fue una gran satisfacción, por supuesto, cuando pusimos en marcha, bueno, todo el proceso de puesta en marcha de Izquierda Unida, eso ya lo he dicho, pues fue también una grandísima satisfacción. Para mí todo el proceso de puesta en marcha de Unidas Podemos pues también es una gran satisfacción para los y las comunistas. Son muchas cosas, vamos. Bueno, ser comunista es preocuparse de los intereses de las amplias mayorías y defender el socialismo, es decir, una sociedad donde todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos estén garantizados para todo el mundo. Una sociedad, que es bien sencillo decirlo, ¿no? Donde no haya explotación de unos seres humanos por otros y donde exista una justicia social. Eso es ser comunista, aspirar a una sociedad
socialista, una sociedad donde desaparezcan las desigualdades y donde la justicia social sea una inmensa realidad, y para eso pues es evidente que deberían desaparecer la explotación de unas personas por otras y deberían desaparecer las clases sociales, obvio. Bueno, hombre, a ver, yo creo que en nuestro país, nuestro pueblo es consciente del papel que han hecho los comunistas, ¿no? Y también creo que la gente que tiene una militancia más prolongada sabe que ha habido un reconocimiento muy importante al papel de los comunistas. Reconocimientos, no sé, institucionales. Bueno, pues a veces los ha habido, a veces menos. O sea, yo, por ejemplo, creo que también es de justicia decirlo. En el último año, en el Congreso de los Diputados, a consecuencia de los ataques de la ultraderecha a los comunistas y al Partido Comunista de España, el presidente del Gobierno, en 2 ocasiones, que yo recuerdo ahora mismo, se ha pronunciado expresamente, que no es de nuestro partido, se ha pronunciado expresamente en el Congreso de los Diputados, reconociendo el papel histórico del Partido Comunista de España para traer la democracia y para defender la democracia y las libertades, reconociéndolo, valorándolo y ensalzándolo. Yo creo que, en fin, eso es muy importante. Que un presidente del Gobierno en 2 ocasiones haya reconocido eso, ante además el señalamiento, la agresividad y el negacionismo de la ultraderecha. A ver, el Partido Comunista de España no se puede comprender sin la lucha organizada de la clase obrera, ¿no? A lo largo de nuestra historia hemos sido ejes vertebradores de los sindicatos de clase en nuestro país. Primero, con el surgimiento de nuestro partido, con un papel importante en la CNT y en la Unión General de Trabajadores, durante la Segunda República y durante la guerra. De hecho, incluso uno de los secretarios generales de la Unión General de Trabajadores fue militante del Partido Comunista de España, lo cual era normal porque en ese momento coincidían las militancias socialistas y comunistas, fundamentalmente en la UGT, y luego la comunista también pues formaba parte de la CNT, ¿no? A lo largo de la dictadura, bueno, pues ante la desaparición de los sindicatos de clase, el Partido Comunista de España organizó una estrategia de penetración en las estructuras del sindicato único, del sindicato vertical, del Estado corporativo franquista, y organizó dentro del sindicato vertical, dentro del sindicato franquista, lo que se denominaban las comisiones obreras. Por eso es el nombre del actual sindicato. Eran comisiones obreras que se organizaban penetrando en la estructura sindical del franquismo. ¿Con eso qué se consiguió? Pues se consiguió usurparle, mediante la lucha clandestina y la lucha de los trabajadores organizada, usurpar a el partido del régimen franquista, al partido único, al movimiento nacional, usurparle, arrebatarle el control de las estructuras sindicales en las grandes empresas. Y el control pasó a las comisiones obreras, que organizaron las primeras huelgas ya, primero en la minería, en los años 50, y luego en los años 60 y 70, ya en todos los sectores incipientes industriales que había en nuestro país. Las comisiones obreras, antes de existir como sindicato, es decir, siendo las comisiones obreras que peleaban en las estructuras del sindicato franquista, fueron parte trascendental de la lucha contra el franquismo, del debilitamiento del franquismo, y impidieron, junto con el partido, los intentos de pervivir la dictadura una vez muerto Franco. No hay que olvidar, por ejemplo, el proceso 1001, que fue emblemático, fue el enjuiciamiento de los máximos dirigentes de esas comisiones obreras en el año 73, creo recordar que fue, a finales del año 73, diciembre del 73, en los últimos momentos, en los últimos años, los últimos meses de dictadura franquista, que fueron condenados a centenares de años de prisión. Gente pues como Francisco García Salve, que era, por cierto, un cura, un sacerdote comunista y de las comisiones obreras, Marcelino Camacho, Julián Ariza, o sea, multitud de dirigentes sindicales, ¿no? Posteriormente, bueno, pues las comisiones obreras ha sido siempre el sindicato sociopolítico
como su nombre indica. Es decir, una vez muerto el dictador y llegada la democracia, se legaliza los sindicatos, se legaliza el sindicato histórico, la Unión General de Trabajadores, pero también se legaliza pues, lo que ya era la estructura sindical que había sido tomada por los comunistas y por gentes de izquierda a través de las comisiones obreras, y eso acaba conformando pues, un nuevo sindicato, que es hoy día el sindicato mayoritario, el sindicato de clase mayoritario en nuestro país, mayoritario tanto por afiliación como por el resultado de las elecciones sindicales, de la representatividad. Las comisiones obreras son un gran orgullo para el Partido Comunista de España. Dicho esto, el Partido Comunista de España mantiene relaciones muy cercanas, yo diría de hermandad, con todos los sindicatos de clase en nuestro país. Con las comisiones obreras, por supuesto, con la Unión General de Trabajadores, y además en estos momentos tenemos una muy buena relación con la Unión General de Trabajadores, con la dirección de la Unión General de Trabajadores, igual que la dirección de comisiones obreras, están ayudando mucho a poner en marcha medidas importantes del gobierno de coalición, como la contrarreforma laboral o como medidas de mantenimiento del escudo social, en especial de los ERTEs, u otras medidas sociales, también con la CGT, que es el heredero de forma natural de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, la Confederación General de Trabajadores. También la dirección del Partido Comunista de España tiene una relación cercana, cotidiana de trabajo, y por supuesto con todos los sindicatos de clase de ámbito nacional o regional. Y esa es nuestra voluntad. Nuestra voluntad es seguir manteniendo esas relaciones con todos los sindicatos de clase, fortalecerlas y coordinar para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en España. Y además no se podría hacer si no fuera con los sindicatos. Es decir, para una democracia los sindicatos son esenciales, pero desde luego para garantizar los derechos de la clase trabajadora los sindicatos son insustituibles. Bueno, el 15M fue una explosión de una generación, o dos generaciones incluso, de personas jóvenes de este país que, bueno, pues que veían que la democracia española era absolutamente incapaz de garantizarles futuro, expectativas de futuro y una vida digna, a pesar de ser personas que se habían formado, que habían estudiado, que se habían sacrificado a lo largo de su vida. Es decir, fue un estallido contra la incapacidad del sistema capitalista de garantizar condiciones de vida dignas. ¿Por qué? Pues por ese egoísmo propio del interés en acumular en pocas manos toda la riqueza de toda la sociedad, ¿no? Evidentemente. O sea, es el resultado de una pésima redistribución, de un pésimo funcionamiento de los mecanismos que en la Constitución figuran como mecanismos de redistribución de la riqueza y de equilibrio de las desigualdades, ¿no? O sea, el 15M puso de manifiesto esa frustración, pero también puso de manifiesto el pésimo funcionamiento del modelo constitucional, porque si no, esas desigualdades no habrían ocurrido. Es decir, fue un toque de atención que además motivó la aparición de nuevas fuerzas políticas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la izquierda, que en ese momento estábamos organizadas, pues no habíamos sido capaces de satisfacer esas necesidades de nuestro pueblo. Es decir, habíamos fracasado en esos objetivos. Y eso, claro, provocó, afortunadamente, una reorganización de la izquierda y el surgimiento de nuevas organizaciones, de nuevas formas de organización de la militancia política con voluntad de cambio y de transformación, afortunadamente, porque eso amplió sustancialmente la base política organizada de nuestro pueblo, ¿no? Y eso siempre es absolutamente positivo, ¿no? Bueno, vamos a ver, nuestro partido siempre ha sido un partido volcado en la reivindicación de los derechos de la mujer. O sea, no es casualidad que fuera en la Segunda República cuando más avanzó con el modelo constitucional de reconocimiento de los derechos civiles y políticos y económicos de las mujeres. O sea, que se les dio plena igualdad, ¿no? Y bueno, importantes dirigentes de nuestro partido han sido mujeres, ¿no? No solo Dolores Ibarruri, pues no sé, Matilde Landa, por ejemplo, ¿no? Que jugaron papeles esenciales, ¿no? Es verdad, en estos momentos, contemporáneamente, el movimiento feminista ha surgido como una poderosísima fuerza de cambio y de transformación social.
lo cual hay que alegrarse, porque mientras más poderoso sea ese movimiento, pues más fácil será acabar con otra tremenda desigualdad, que es la desigualdad de género que hay en las sociedades capitalistas y en especial en lo que a nosotros nos afecta en la sociedad española. Y es, sin duda alguna, el movimiento feminista en estos momentos es uno de los movimientos más transformadores y con más capacidad de reivindicación y movilización. Yo, claro, aquí aprovecho para felicitar el trabajo de mucho tiempo, muchas veces con menos resultados que ahora, de las mujeres militantes del Partido Comunista de España. Y bueno, y también de otros colectivos militantes, por ejemplo, la militancia LGTBI de nuestro partido. O sea, nuestro partido, a pesar de que también durante distintos periodos históricos pues no ha comprendido bien estas realidades, lo cierto es que nuestro partido, algo que es incontestable, es que las primeras reivindicaciones del movimiento LGTBI que hubo en España, en democracia, nuestro partido ya lo apoyó, al margen de otro tipo de comprensiones más difíciles de la propia militancia internamente, pero desde las primeras manifestaciones en los años 76, 77, el Partido Comunista de España creo que en muchos casos fue la única fuerza política existente en ese momento que apoyó estas reivindicaciones o del movimiento trans, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguimos porque creemos que hay mucho esfuerzo que hacer todavía por una plenitud de reconocimiento de derechos y para combatir las discriminaciones a las que son sometidas las mujeres y, bueno, y en general cualquier persona que por un problema de orientación de género o de orientación sexual pues todavía se padecen muchas discriminaciones, ¿no? Pues yo hoy por hoy evidentemente creo que es fundamental que exista el Partido Comunista de España, pues además es la organización, desde mi punto de vista, en estos momentos, en el marco del proceso de construcción de la izquierda y de la convergencia política y de la unidad popular en torno a Unidas Podemos. El Partido Comunista de España es la fuerza política que tiene una mayor capacidad de organización, tradición organizativa y experiencia política. Y me parece que en estos momentos es muy importante que el Partido Comunista de España traslade toda esa experiencia a ese proceso de construcción de unidad popular. Es decir, el Partido Comunista de España hoy es muy necesario. Y yo creo que hasta que vivamos en una sociedad sin clases, en una sociedad socialista, pues el Partido Comunista será necesario, claro.